El tema del día de hoy lo he titulado Mi almohada y vamos a ver por qué. ¿Por qué el título? Muchas veces le ponemos títulos a las predicaciones, a las enseñanzas y de repente como que cuesta trabajo organizar bien las ideas como para poder llevar a cabo a través del título, a partir del título, una enseñanza. Pero bueno, vamos a ver por qué mi almohada. A veces nos cuesta creer que Dios realmente nos ama. Y muchas ocasiones nos sentimos tentados de sentirnos fracasados y lo peor, autocondenados. Muchas veces tú y yo hemos puesto eh, una marca en nuestra vida de condenación y la verdad es que es lo que menos deberíamos estar pensando. Resulta relativamente fácil creer que Dios ama a todos los demás. A mí se me hace muy fácil creer y entender que Dios te ama a ti personalmente, particularmente. Pero hay ocasiones por lo que vivimos, por lo que pasamos, que es muy difícil de repente creer que Dios me ama. Y a lo mejor tú así lo sientes. Posiblemente para ti sea muy fácil, pues, entender o de alguna manera visualizar que para ti, para que Dios me ama a mí como pastor, porque pues de alguna manera me ha dado mucho, a lo mejor tú piensas, ¿verdad? Y podrías tú estar pensando que eh, Dios ama a todos los demás, a todos los hermanos que de repente participan y dan su testimonio y ves la gloria de Dios manifestándose en sus vidas y de repente dices, ok, yo veo que a todos los demás los ama Dios, pero yo siento que Dios no me ama. Y es de humanos, de alguna manera, sentir eso, mis amados. El amor de Dios, Pablo nos lo explica ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 que vamos a leer el día de hoy, que es una bendición leer ese capítulo. Y curiosamente, fíjense que este capítulo comienza declarando que no hay condenación, ninguna condenación para los que creemos en Cristo. Y curiosamente también termina en el último versículo de este capítulo 8, eh, termina haciendo una observación que ninguna separación hay en Cristo. De hecho, dice el versículo 39 de Romanos 8, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y bueno, voy a citar a John Stott, un varón de Dios que ha escrito y sobre el cristianismo y describe la verdad de este pasaje y lo cito tal cual dice, él lo vive como una almohada. Este pasaje es como una almohada sobre la que podemos reposar nuestras cabezas cansadas. Cuando de repente creemos que Dios no nos ama, que Dios se ha alejado de nosotros, que hay una separación entre Dios y nosotros, al leer este pasaje en particular, este capítulo 8 de Romanos, viene a ser como una almohada para nuestra cabeza, un lugar de descanso, de reposo. Es donde Dios nos da un sentido muy particular de pertenencia, de identidad y de descanso, mis amados. Vamos a leer propiamente todo lo que Dios dice. De hecho, pues Dios nos ama a cada uno como si solamente hubiera uno de nosotros a quien amar. O sea, nos ama intensamente, nos ama de una manera única, con un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no tiene límites ni fronteras. Dios dio todo absolutamente por nuestras vidas. Entonces, si fueras la única persona que hubiera vivido, Jesús habría muerto por ti. Imagínate de qué amor estamos hablando. Y si es verdad para ti en particular, pues déjame decirte que también es verdad para mí, porque Dios nos ama a ti y a mí. Hashem, el Eterno, el Dios Todopoderoso, el Shaddai,
te ama tanto a ti como me ama a mí. Y por lo tanto, pues ahora nosotros debemos de experimentar esa gran verdad y hacer partícipes a todos aquellos que han entregado por fe su vida a Cristo y que puedan comprender ese gran amor de Dios por la vida de cada uno y que no se sienta nadie excluido. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Dios no hace acepción de personas, solamente requiere que tú vengas con una fe a la presencia de Dios para experimentar su grandeza, su poderío, su autoridad, todo lo que Él realmente representa y es. Amén. Pues vamos a leer, fíjense curiosamente acerca del Salmo número 89, del versículo 1 al 8. Y pues vamos a ver cómo Dios nos habla a través de su bendita palabra acerca del gran amor que tiene por nosotros. Y vamos a leer entonces el Salmo 89. Dice la palabra de Dios: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amados, hemos estado hablando acerca de que el enfoque de nuestra adoración y de nuestro testimonio es el amor de Dios. Y vamos a desglosar estos dos puntos. La adoración propiamente, ¿verdad? Lo vemos así como empieza este salmo, que inicia con adoración. De hecho, este salmo es un himno de alabanza al Eterno, al Dios Todopoderoso. Todo el salmo completo, los 18 versículos, es un himno de alabanza, de darle loor a quien se lo merece. Y todo esto se enfoca en el gran amor de Dios. ¿Por quién? Por nosotros, por su creación, por sus hijos. Amén. Entonces dice el Salmo número 89, el versículo 1, dice, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. En la versión que leí al inicio, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Entonces, una versión más actualizada nos hace la declaración en referencia a las misericordias de Dios, lo traduce como el amor de Dios. Y dice, por eso, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Tú y yo debemos pensar en la grandeza y la gloria de Dios. ¿Qué tan grande es Dios para ti? ¿Qué tanta gloria puede manifestar Dios para tu vida? Lo maravilloso de todo esto es que tú y yo somos amados por el Dios Todopoderoso, por el Señor, por el grandioso Shaddai, por Hashem, el Eterno. Imagínense nada más quién nos ama de tal manera. Léanlo ahí en el versículo 8 que acabamos de leer. Esto, mis amados, es algo que nunca nos lo van a poder quitar. El salmista, de hecho, escribe en el versículo 2, tu amor permanece firme, fiel para siempre. Él lo dijo y ahora es para ti y para mí. Amén. Vamos a ver lo que es ahora el testimonio que Dios nos permite que nosotros demos. El mensaje que tú y yo transmitimos a los demás debe centrarse siempre en el amor de Dios. Cada que tú quieras testificar del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti, empieza a transmitir el amor de Dios que también tiene por la gente a la que le vas a compartir tu testimonio. Recuerda que tu testimonio es cómo eras
antes de Cristo? ¿Cuál era tu mala inclinación al pecado? ¿Cómo era tu yetzerará? ¿Cómo era que tú te desviabas constantemente al pecado y tenías ese tipo de conducta errada, pecaminosa? Después, ¿cómo Dios tuvo misericordia de ti y salió a tu encuentro? Y tú te dio la oportunidad a través de lo que hemos conocido como la fe salvífica, de que tú pudieras declarar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y reconocerlo y aceptarlo. Y entonces después de eso vendrá quién eres después de Cristo. Cómo Dios ha ido transformando tu carácter, tu estilo de vida y todo aquello que te envuelve como persona. ¿Has experimentado últimamente cambios radicales en tu vida? Seguro estoy que sí. Dios nos está enseñando y nos está llevando a lo que el Espíritu Santo fue enviado a hacer para nuestras vidas. Nos ha llevado a la verdad y a la justicia. Amén. Y ahora ustedes y yo tenemos comportamientos diferentes, estilos de vida diferentes. Y eso es lo que transmitimos a los demás. Pero todo esto está, todo ese cambio que tú has vivido desde que Cristo llegó a tu existencia, cuando se hizo el parteaguas de tu vida, cuando tú puedes definir que eras una persona completamente diferente antes de Cristo y ahora eres una persona nueva después de Cristo, ese es el testimonio. Y tú lo transmites, pero siempre lo debes de transmitir centrado en el amor de Dios. Yo era de esta manera, pero el amor de Dios, su gran amor, me ha transformado, me está llevando a ser de esta otra manera. Yo era grosero, mal hablado, mentiroso, ratero, fornicario, adúltero, lo que pudiste haber sido. Pero el amor de Dios me está transformando y me está llevando a dejar todo ese tipo de malos actos que de alguna o de otra manera contaminan mi vida. Y tengo que ir rectificando, haciendo ticún en nuestras vidas, haciendo una rectificación, ir, ¿verdad? Dejando que Dios vaya limpiando poco a poco nuestra existencia, sacando toda esa basura que el pecado trae a nuestras vidas, recordando siempre que el pecado apesta y el pecado mancha. Y Dios quiere quitarnos lo apestosos y quiere quitarnos las manchas. Y eso es a través de la sangre de Cristo. Amén. Y en ese sentido, ustedes y yo ahora podemos hacer lo que el salmista dice en el versículo 2. Nunca dejaré de contar la historia de tu amor que has manifestado en mi vida. ¿Se dan cuenta de cómo podemos transmitir la palabra de Dios? Simplemente declara lo que Dios ha hecho por amor por ti. Tú ya lo estás reconociendo seguramente. Hay que darle gracias a Dios porque hemos experimentado su amor y su fidelidad. Tú ya lo has experimentado. Tú has visto la bondad de Dios en tu vida, su amor desplegado a tu corazón, a tu vida. Y has visto la fidelidad de Dios. Porque hasta aquí, mis amados hermanos, podemos declarar y benecer. Nos ha sostenido con la diestra de su poder. Nos ha levantado en autoridad. Hay que pedirle a ese Dios eterno que nos ayude a seguir haciendo conocer su gran amor a todos los demás. Que no se quede nada más en lo que vivimos tú y yo, en nuestra experiencia personal. Tengamos también misericordia por los demás. Tengamos también compasión por los demás. Llevemos el amor de Dios a sus vidas a través de nuestro testimonio, a través de lo que Dios permite que tú y yo hagamos, pero sobre todo a través de nuestra adoración a ese Dios todopoderoso. Amén. Eso es lo que debemos hacer, mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer de Romanos capítulo 8, del versículo 18 al 39, en donde aquí la palabra de Dios
nos insta, nos pide meditar en el asombroso amor de Cristo. Amén. El día sábado, nuestro hermano Jorge Rivera nos hizo favor de transmitir el mensaje de lo que es Romanos del capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Y solamente vamos a leer ahora del versículo 18 al 39. Y nada más recordando lo que dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo ya no tenemos por qué sentir culpabilidad o condenación por nuestros pecados, por nuestros yerros que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Cristo pagó por todo lo que nosotros habíamos cometido en esa condición. ¿Ok? Ahora, retomo el versículo 18 para poder establecer cómo el capítulo 8 inicia con ninguna condenación y vamos a ver cómo termina como lo leímos en el versículo 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Bueno, vamos a leer Romanos 8, 18 en adelante. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo esto es un bálsamo para nuestras vidas en este momento? ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos permite tener un descanso, un reposo, aún en medio de las circunstancias
de las condiciones por las que estamos pasando? ¿Alguna vez tus circunstancias te han hecho cuestionar el amor de Dios por ti? Honestamente, sé transparente delante de Dios y puedes tú declarar: sí, Señor, yo he sentido en algunas ocasiones que tú estás lejos de mí, que tú no me amas, que siento que todo lo que estoy viviendo no sé ni por qué lo tengo que vivir. Tal parece que tú no me quieres, tal parece que tú no me amas, tal parece que todo lo malo me tiene que suceder a mí. Y veo a los demás y veo cómo tú los amas, cómo los prosperas, cómo sanas a su ser querido, cómo lo sanas a esa persona. Y yo estoy todavía en tribulación, en angustia, en necesidad. Y muchas veces eso te hace sentir y cuestionar el amor de Dios por ti. Pablo sufrió mucho, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña que pasó por palizas, pasó por el encarcelamiento, fue náufrago, lo azotaron y muchas otras dificultades. Pero él asegura que estos sufrimientos no pueden compararse con la gloria que veremos un día. Mis amados, nosotros ya tenemos que aprender a vivir en relación a la vida eterna. Ya no nos podemos atorar en esta condición de vida. Nosotros solamente somos peregrinos en este mundo y no nos podemos atorar ni con el sufrimiento, ni con el dolor, ni con nada de eso. Nuestra mira tiene que estar ya en la eternidad y eso nos va a ayudar a tener una vida diferente. Miren, dice la palabra de Dios en el versículo 18 de Romanos 8. De hecho, dice Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Tú estás sufriendo en este momento, tú estás pasando por tribulación, por angustia. A lo mucho que podremos llegar a esas 120 años, pero es un tiempo medible, es un tiempo que un día tendrá que llegar a su fin aquí en la tierra. Nada comparable, mis amados hermanos, con la eternidad. Entonces, si nosotros pudiéramos ver lo que vivimos humanamente, llegando ya a 120 años, que sería algo glorioso, ¿verdad? Sería una micromillonésima de segundo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra comparado con el grandísimo tiempo que es la eternidad, que no tiene ni siquiera medida. Entonces, lo que tú y yo podamos sufrir en estos tiempos, nada tiene que ver con la gloria que veremos por una eternidad, mis amados. Mientras esperamos, tenemos algo glorioso, que son las primicias del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es un anticipo que nos garantiza lo que está por venir. O sea, la gloria futura, lo que nos espera. Un día, toda la creación en su conjunto será liberada, dice el versículo 21. Aquí y ahora, tu cuerpo quizá gime, tu cuerpo está en dolor, tu cuerpo físico está en una condición como una mujer que ya está a punto de dar a luz, que está con dolores de parto. Pero a medida que este cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Pues seguiremos en esa condición y sentiremos todavía más dolor como de parto. Pero un día será totalmente curado y restaurado. Es como cuando la mujer encinta, que está teniendo esos dolores de parto, yo no lo sé, ¿verdad? Pero las mujeres no me dejarán mentir, porque yo he visto en algunos partos o en documentales cómo sufren y ellas declaran que se les hace eterno todo ese tiempo, que tal pareciera que nunca van a dejar de tener esos dolores, esas contracciones, cuando están en ese proceso de parto.
Pero curiosamente, una vez que nace el bebé, que lo escuchan llorar, se les olvidó el dolor y luego quieren otro. No es cierto. Se les pasa. Simplemente tal pareciera que todo ese dolor, todo ese sufrimiento por el que pasaron previo al alumbramiento, de repente cuando escuchan que el bebé pega el grito, y más cuando se lo acercan a su seno, a su regazo, todo ese dolor tal parece que no pasó, tal parece que no fue. Es así como vamos a experimentar un día, ustedes y yo, la gloriosa condición de nuestra restauración total, de nuestra sanidad total, cuando pasemos por esa condición como el parto, cuando haya el alumbramiento. Nuestra resurrección, mis amados hermanos, no será solamente espiritual, será también física, mientras aguardamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Cómo va a ser? Nosotros no lo sabemos, pero nosotros debemos estar conscientes que Dios nos ha de dar un cuerpo glorificado, así lo dice su palabra, y Él cumple, porque Él es fiel. Estamos puestos sobre la roca verdadera, mis amados. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera por qué tener un punto de duda. La fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos, dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Un día estar en la gloria de Dios, con un cuerpo glorificado, en una condición especial que el Señor ha de proveer, así como un día proveyó este estuche, este cuerpo físico, que es el vehículo propio, correcto, para que nuestra alma pueda existir en este mundo, pues así el Señor nos proveerá del cuerpo glorificado que se necesite para existir en la eternidad. Y nosotros no tenemos por qué preocuparnos. El Señor lo dijo y Él lo hará. Amén. Entonces, fíjense bien cómo, retomando el tema, Pablo usa la analogía de un embarazo. Y cuando estamos pasando por tribulación, por angustia, por problemas, por necesidad, problemas económicos, problemas físicos, estamos sintiendo esos dolores de parto. Pero el Señor nos trae a libertad en el momento que Dios traiga la solución a nuestra vida. Amén. Y Él la va a traer. Tarde que temprano lo vamos a ver. De hecho, tú y yo ya hemos experimentado cómo Dios en su fidelidad nos ha dado la salida a cierto tipo de manifestaciones dolorosas, a cierto tipo de manifestaciones de necesidad. Tú ya has experimentado la gloria de Dios en muchas ocasiones en tu vida. ¿Cuántas veces, honestamente, hemos llegado al punto de levantar el día teniendo algunas deudas, teniendo una situación en donde tú volteas y ves tu billetera, tu cartera, tu monedero y en cero? Y dices, no sé ni de dónde voy a poder tener para la comida, para el desayuno, no sé de dónde pueda tener como para solventar mi compromiso que tengo para el día de hoy. Y cuántas veces, con honestidad, con humildad, puedes reconocer que Dios proveyó, que por ahí llegó el pariente, el hermano, y de repente te digo, ¿qué crees? Fíjate que mi esposa preparó este platillo y se le ocurrió mandarte un poquito. Y gloria a Dios, llegó la provisión. Y de repente por ahí salió alguien, ¿verdad?, que te debía a lo mejor dinero y que tú ya ni te acordabas. Y Dios tocó su corazón en ese momento y viene y te dice, mira, te debía este dinero, por favor, perdóname, hasta apenas te lo pude traer. Y dices, gloria a Dios, Señor. O de repente pasa algo que a lo mejor no tenías ni siquiera la expectativa de un trabajo, de un salario, y de repente por ahí te habla alguien, oye, necesito que me apoyes, tengo este trabajo, tengo esta necesidad,
A lo mejor no te voy a poder contratar por mucho tiempo, pero el día de hoy cuenta con este dinero si tú me apoyas. Y sale la provisión, sale la bendición. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Ahora solamente pongamos en práctica lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Nos tuvo en dolores de parto? Sí, pero el Señor nos llevó a la gloria. Cuando se sucedió el alumbramiento de esa necesidad, se solventó, se solucionó, se proveyó y así lo vivimos. De hecho, en el versículo 26 nos enseña algo bien poderoso, mis amados. Dice que asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo de Dios acude para ayudarnos. Muchas veces tú y yo no sabemos qué pedir o cómo pedir. ¿Cuántas veces tú te has quedado trabado diciendo, chin, Señor, no sé ni cómo decirte lo que quiero decir? ¿Cómo quisiera orar como el hermano, la hermana que son bien elocuentes, que hacen unas oraciones que bajan el cielo de un tiro, pero yo no sé hacerlo, Señor. No sé cómo pedirte las cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña, mis amados, que el Espíritu mismo intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras delante de Dios. Él sale a tu ayuda. Ahora sí que coloquialmente, como decimos, sale al quite y te ayuda. Te permite orar de acuerdo con la voluntad de Dios. De repente, el Espíritu de Dios echa mano de lo que tú has estado almacenando, de lo que tú has estado guardando en tu corazón como un tesoro cuando lees la palabra de Dios. Por eso es importantísimo leer la Biblia constantemente, porque del tesoro de nuestro corazón hablará nuestra boca. Y sabes, muchas ocasiones te has quedado, seguro estoy, que te has quedado sorprendido de que de repente empiezas a levantar una oración y declaras la palabra de Dios, declaras versículos completos y tú dices, wow, ¿de dónde salió esto si yo ni me acuerdo que lo leí? Amado, posiblemente tu capacidad de almacenamiento, tu memoria, a lo mejor físicamente, humanamente, te lleve a comprender que no te aprendes todo. Y es real. Todo lo que leemos, todo lo que hablamos en los devocionales, pues muy poco se te pega en tu razón humana, en lo natural. Pero quiero decirte que tu espíritu está activo y tu espíritu tiene la capacidad de retener absolutamente todo lo que lees, todo lo que meditas, todo lo que escuchas de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios echa mano de eso que tú almacenaste en lo profundo de tu ser. Y luego viene esa manifestación y te permite orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos dirija, que sea Él el que nos ayude. Porque si nuestras oraciones son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, definitivamente serán contestadas y serán contestadas correctamente y de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces tendremos la bendición completa, mis amados hermanos. La vida no es el caos aleatorio que a veces pudiera parecer. No, dice el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Recordemos la palabra emuná, la fe auténtica, la fe genuina. Hay tres principios que hemos estado hablando constantemente y que ya te los tienes que saber de memoria. Todo proviene de Dios, todo, absolutamente todo. Hasta tu angustia, tu necesidad, todo proviene de Dios. Todo nos ayuda para bien. Aquí cabe perfectamente bien Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra.
todo nos va a ayudar para bien. Tarde que temprano tú y yo nos vamos a dar cuenta que por ese problema vino la manifestación de Dios. Por esa necesidad vino la gracia de Dios. Por esa enfermedad vino la sanidad de Dios. Por esa muerte de tu ser querido vino la paz de Dios, vino el gozo de Dios. Por eso que tú decías que era increíblemente malo para tu vida, Dios lo transforma en algo correcto, en algo que va a traer bendición para tu vida. Imagínate que ya llegamos a comprender que hasta el pecado que cometimos, eso que ofendió de gran manera a Dios, nos sirve para bien en su momento, porque eso es lo que nos trajo a los pies de Cristo, eso es lo que nos trajo al arrepentimiento genuino, hacer teshuvá y venir a la presencia de Dios y humildemente reconocer que fallamos y que le necesitamos a Él en nuestra vida. Todo lo que nos sucede nos conviene, mis amados hermanos. Todo es para bien a final de cuentas. No lo podemos comprender en su momento cuando estamos pasando por el sufrimiento, la necesidad, pero cuando vemos atrás, nos damos cuenta que lo que pasó nos convino. Amén. Y por último, el tercer principio de la emuná es que todo trae una enseñanza. Y esa enseñanza te tiene que traer a corrección, a rectificación de tus actos, para que de esa manera vengas a crecer espiritualmente. Amados, Dios está trabajando en cada detalle de tu vida. Tomará, como les digo, incluso tus errores y hará que resulten para tu bien. Él reina, Él es soberano. Él está trabajando en todo por el bien de los que le aman. En síntesis, la cruz demuestra que así como Dios tomó el peor acontecimiento de la historia, lo convirtió en lo mejor, en nuestra bendición. Tú y yo estábamos allí en la cruz del Calvario crucificando a Jesucristo, porque tus malas acciones, tu mala inclinación, tu pecado, estaba siendo crucificado allí en Cristo Jesús, en esa cruz. Y tú y yo estábamos allí. Fue lo peor que pudo suceder en la historia de la humanidad. Pero Dios lo convirtió en lo mejor, en tu bendición para vida eterna. Dios, el Eterno, Hashem, puede tomar las peores cosas de tu vida y utilizarlas para bien. Y siempre lo va a estar haciendo. Esta promesa se aplica a todos los cristianos, mis amados hermanos. A todos aquellos que por fe hemos venido a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En los versículos 29 y 30, Pablo habla de 4 cosas. Primero, ser conocidos por Dios, ser predestinados por Dios, ser llamados por Dios, ser justificados por Dios, y hay una quinta cosa que rompe con todo esto, que es ser glorificados por Dios. ¿Se imagina? Por eso el Señor un día nos va a entregar un cuerpo glorioso. Las primeras 4 ya han ocurrido. Tú fuiste conocido por Dios aún antes de la creación de este mundo. Tú fuiste predestinado para que un día escucharas la voz de Dios y reaccionaras positivamente al llamado que Jesucristo hizo a tu vida. Let aharai, sígueme. Fuiste predestinado. Dios puso en ti ese punto de fe que te llevó a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Fuiste llamado y también fuiste justificado. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la glorificación, por eso lo puse en 4 y 1 más, es un acontecimiento futuro. Sin embargo, Pablo usa el mismo tiempo pasado para todos ellos. ¿Por qué? Dice, también los glorificó. O sea, ya para Dios, tú y yo,
ya somos glorificados en Cristo Jesús. Él usó del tiempo aoristo, o sea, del pasado, que muestra la certeza de Pablo sobre el futuro, o sea, que ya está asegurado. Así de sencillo es. Esto es asombroso, mis amados. Posiblemente es la declaración de fe más audaz de todo el Nuevo Testamento. Habla de una seguridad total. Y por eso tú y yo podemos descansar como si estuviéramos en nuestra almohada, en la mejor almohada que tú has podido tener y donde has podido reposar tu cabeza y sientes seguridad, sientes paz, sientes eso que solamente cuando estás relajado, descansando, tranquilo, se puede sentir con la seguridad de lo que Dios ha dicho. Esa seguridad total. Por lo tanto, la seguridad de un seguidor de Jesucristo, o sea, de un cristiano verdadero, está sólidamente basada en el amor inquebrantable del Eterno, de Hashem, del Dios Todopoderoso. Este fundamento seguro es más profundo que todas tus circunstancias y sentimientos. Es más fuerte que todos y cada uno de tus problemas. Este fundamento es más poderoso, mis amados hermanos, que cualquier angustia o necesidad por la que tú puedas estar pasando. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros del amor de Dios? ¿Cómo puedes tú estar seguro del amor de Dios? Pablo plantea 5 preguntas y no les da respuesta, porque la respuesta se la tienes que dar tú. Con Dios a tu lado así, ¿cómo puedes perder? Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién puede atreverse a ponerse en tu contra? Entonces, dice la palabra de Dios, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Léelo en el versículo 31 de Romanos 8. Si Dios está de tu parte, lo que otros piensan ya no tiene que ser ni tantito relevante para ti. No tiene que ser, no tienes tú que darle importancia a lo que otros piensen. Dale la importancia de vida a lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti no es por lo que tú eres en este momento, sino por lo que Él está haciendo en tu vida. Él dice que tú eres santo. A lo mejor hace 5 minutos pecaste antes de entrar al devocional, todavía le dijiste de groserías al vecino que no te deje entrar a tu casa libremente. A lo mejor pudo pasar. Pero tú eres santo para Dios, porque Dios no te está viendo con el filtro que los seres humanos vemos, con el lente que nosotros vemos como humanos. Él te está viendo a través del lente poderosísimo de la sangre de Cristo y Él te considera santo. Entonces, ¿qué importa lo que digan los demás? Eres libre del temor a las personas. Eres libre de preocuparte demasiado por lo que piensan los demás. Eso ya no debe de interesar. ¿Sabes que tú y yo batallamos mucho por el qué dirán? ¿Por el cómo me verán? Mi amado, mi amada, Dios te hizo único, singular. No hay nadie que se pueda repetir a ti, que se pueda igualar a ti. Por lo tanto, no tenemos por qué estar lidiando, porque si una persona está más delgada, está más gorda, está más como esté, tú eres singular, eres único y Dios te ama tal y como Él te creó. Ayer decía una frase, una oración el obispo Héctor, muy bien dicha. Nosotros no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí tenemos culpa de la cara que ponemos. Entonces simplemente dejemos que Dios se manifieste en su creación. Dios te hizo único y no hay nadie repetible. Y por lo tanto no tienes por qué batallar con eso. Amén. La siguiente pregunta, si Dios dio a su Hijo único por ti, ¿va a dejar de darte cualquier cosa que necesites? Esa es la pregunta que hace. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Nos dio a Cristo, imagínense, lo más preciado, lo más valioso para Dios, su Hijo unigénito. Y escuchen bien la palabra unigénito, el único Hijo de Dios. Después vamos a ver al primogénito. Es el primer hijo para que todos nosotros seamos después hijos y hermanos de Cristo. La tercera pregunta: ¿quién se atreverá a hacer juicio de tu vida, a enjuiciarte? Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? El único que puede hacer juicio de nuestra vida es Dios. Si Dios es el juez y Jesús es su abogado defensor, ¿cómo puede tener éxito una acusación? Jesucristo te defiende. Jesucristo está abogando por ti delante del juez supremo, que es Hashem, que es el eterno. Y como Dios es el que justifica, y si Dios ya te justificó, ¿quién te va a poder condenar? El grave problema es que en muchas ocasiones tú mismo te condenas. Tú mismo te has puesto un estándar muy alto y quieres ser perfeccionista. Y muchas veces eso te lleva a tristeza, a decepción, a frustración, a fracaso. ¿Quién te condenará? Si la palabra de Dios dice que Jesucristo vino al mundo no para condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado, pero Cristo vino para dar salvación y vida eterna, y tú ya estás en esa condición. Jesús es tu abogado defensor, y Él verdaderamente está sumamente, impresionantemente calificado para ser nuestro abogado. Tiene las mejores credenciales, mis amados hermanos. Tiene, bueno, Harvard se le queda chiquito. Él tiene las mejores credenciales para defender nuestra condición. Dice el versículo 34, Cristo Jesús, el que murió, o sea, ya ha cumplido la condena por nosotros y fue resucitado por Dios. Él está en el lugar supremo de honor, a la derecha de Dios. Está intercediendo por ti, por mí. Te está defendiendo en este momento. ¿Has fallado en estos momentos, en estos últimos 24 horas? Seguro que sí has fallado en pensamiento, en tu vista, en lo que has escuchado, en lo que has dicho, en lo que traes en tu corazón todavía arrastrando por falta de perdón, por amargura, por muchas cosas. Pero aún así el Señor Jesucristo está intercediendo por ti, te está defendiendo delante del Padre. Jesús nunca deja de orar por ti. Mis amados, si nosotros humanamente de repente se nos barre y no oramos por alguien que nos ha solicitado esa oración, quiero decirte que ni te incomodes, ni sufras por eso. Jesucristo mismo está orando en este momento por ti, porque siga siendo bendecido de parte de Dios. Y la otra pregunta que haces, ¿cómo puede alguien crear divisiones entre el amor de Dios, del amor de Cristo y tú? ¿Cómo puede ser? Miren, ciertas circunstancias, incluida la muerte, escúchenlo bien, puede separarte de amigos, de familiares. Es la verdad. Hay ocasiones, es más, tenemos un dicho que en la cárcel y en el hospital o en la cama de hospital conocemos a nuestros verdaderos amigos, a quienes verdaderamente nos quieren. ¿Por qué? Porque las circunstancias, a lo mejor estamos en la cárcel y ni quién se acuerda de nosotros. No éramos amigos verdaderamente. Y nos separa de esa persona. Nos separa de amigos, hasta de familiares. Pero la pregunta que hace Pablo, ¿quién nos separará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién o qué? Miren, esto no significa que la vida sea fácil. Puede haber problemas, puede haber tiempos difíciles, odio, hambre, desamparo, persecución, amenazas de intimidación, puede haber hasta traición. Pero la palabra de Dios nos enseña
entre el versículo 35 y 37, que ni siquiera los peores pecados enumerados de la Escritura, nada de esto nos afecta porque Jesús nos ama y nada de lo que podamos hacer pecaminosamente hablando nos puede separar del amor de Cristo. En medio de cada dificultad debemos, fíjense cómo lo digo, quisiera decir podemos, pero yo quiero llevarlo a más. Debemos aferrarnos al amor de Dios por ti y por mí. Cada quien debemos aferrarnos, agarrarnos de esa realidad. Pablo enumera 17 posibles circunstancias entre las que se incluyen las calamidades de la vida, agentes sobrehumanos, el tiempo, el espacio. Pero él se aseguró de que la enumeración fuera exhaustiva. ¿Para qué? Para concluir que está absolutamente convencido de que nada podrá separarnos, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así lo dice el versículo 39. Es un amor tan asombroso, mis amados. Es un amor tan divino que la verdad está exigiendo, ese amor asombroso y divino, está exigiendo tu alma, tu vida, tu todo, tu ser completo. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Shema Israel, escucha al Java de Dios. Jehová, Hashem, Yahweh, como tú lo tengas en tu mente, es un solo Dios. Un Dios es. Y amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Eso es lo que pide nada más. Que seamos recíprocos de ese gran amor que Dios ha desplegado por nuestras vidas. Vamos a orar, mis amados. ¿Cómo poder agradecer lo suficiente por ese increíble, asombroso, divino amor? ¿Cómo poder hacerlo? Hay que darle gracias a Dios porque en todas las cosas Él está trabajando por el bien en mi vida, en tu vida. Gracias porque nada puede separarnos de su gran amor. Nada, mis amados hermanos. Y por último, tenemos que disfrutar del amor infalible de Dios. No falla. ¿Te das cuenta de que Dios te ama más de lo que cualquier padre puede amar a sus propios hijos? Y esa es la realidad que tenemos el día de hoy. La gloria sea para el Señor. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vayan convencidos a la cama de que esa almohada que Dios nos ha provisto a través de su amor, trae paz, descanso, consuelo, cobijo. A Él sea la gloria. Ese es el tema.